Recibimos, tal cual lo habíamos anunciado, al secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, pone la mañana en camino, Jorge Bermúdez. Hola Jorge, buen día, bienvenido. Para que te silenciaste, Jorge. Desmuteate que tenés el... Cierto, A ver, cierto. ahora Buen sí. día, buen día, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, son notorias las muestras de preocupación que la Federación Uruguaya de Salud, en general, bueno, tuya en particular, han protagonizado fundamentalmente a través de los medios, desde que se diera a conocer este desencuentro, esta dificultad eh, administrativa, pero luce también con fuertes características personales, ¿verdad? Entre el ministro de Salud y la directiva de Casa de Galicia, y el anuncio ayer mismo de que el Ministerio de Salud interviene Casa de Galicia, un anuncio que fue hecho por el senador de la República, Manini Ríos, que integra el mismo partido que el ministro de Salud. El mismo día en que ustedes, como sindicato, fueron al Parlamento, más tengo entendido que esa visita, la de ustedes, no coincidió con el anuncio. Bueno, primero, ¿dónde estamos parados para después conocer en todo caso la opinión de la FUS? Bueno, yo creo que tú estás ubicando los temas en donde deben ubicarse, ¿no? ¿Por qué? Primero, la Federación Uruguaya de la Salud, los trabajadores de la salud privada. ¿Y quién habla en representación de los trabajadores integrantes de la Junta Nacional de Salud? No conoce el resultado de los estudios económicos encargados a los auditores que la JUNASA resolvió en diciembre sobre 3 instituciones: CAMU, Española y Casa de Galicia. ¿Tienen que conocerlo, Fugata? Sí, claro. Primero, donde se resolvió la creación de estas auditorías es en la Junta Nacional de Salud. Segundo, la Junta Nacional de Salud es la dirección política de la reforma. Por lo tanto, obviar a la Junta Nacional de Salud es obviar la institucionalidad democrática y jurídica del Sistema Nacional Integrado de Salud. Yo puedo entender que al actual gobierno no le guste mucho, porque cuando se votó en el 2007 votaron en contra y lo criticaron y fustigaron, hicieron campaña política con ello. También no reconocen que el Sistema Nacional Integrado de Salud fue una pieza fundamental en el combate a la pandemia. Ahora, directamente desconocer la rectoría del Sistema Nacional Integrado de Salud, que es la Junta Nacional de Salud, bueno, es un ataque a la propia institucionalidad, te diría casi un golpe de Estado. A ver, para, porque a mí me interesa que sobre estos temas que tienen algunos perfiles indiscutiblemente técnicos, el gran riesgo es que por acción y por roles, las personas que empiezan a ganar y a tener cada vez más información, dejan, a veces sin querer y a veces queriendo, a muchos afuera de la discusión. Y si hay algo que yo tengo como obsesión es tratar, también veo así la democracia, es que afuera de las discusiones no quede nadie. ¿De acuerdo? Entonces, Totalmente. desde ese lugar pregunto y repregunto, a ver si leo bien la narración de tus hechos. Vos decís, la JUNASA, que es un instrumento, una herramienta creada en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, que es como, digamos, la autoridad política del mismo, ¿hasta ahí voy bien? Sí, sí, totalmente. Entiende y ordena, porque puede hacerlo, Sí, una auditoría a 3 importantes prestadores de salud privados del Uruguay. sí, sí, así fue. El insumo de esa auditoría, según Sí, ha trascendido, es el que estaría justificando la anunciada acción del gobierno de una intervención en una de ellas, en Casa de Galicia. Y sí, vos lo que señor. decís, a ver si te entiendo, es, pero pará, si a quien se le ocurrió que había que investigar ordena la investigación, no podés pasar por ese mismo que ordenó la investigación antes de tomar una decisión
y antes de hacerla pública, según tu mirada. ¿Es eso lo que estás diciendo, Jorge? No solo según mi mirada, es eso lo que estoy diciendo, según lo que ha sido durante todos los procesos anteriores. Desde la creación de la ley en el 2007, este ha sido el papel de la JUNASA. No hay otro papel. Este ha sido el papel de la JUNASA, el de ser la rectoría del Sistema Nacional Integrado de Salud. Por ejemplo, ¿quién decide las metas que debe cumplir cada institución para recibir determinadas cápitas? La respuesta, la Junta Nacional de Salud. ¿Quién decide el nombramiento de los representantes de los trabajadores en La Valleja? La Junta Nacional de Salud. ¿Quién decidió este año el cierre de Comet, una institución de 33 con enormes carencias y que afectaba tanto a usuarios como a trabajadores? La Junta Nacional de Salud. Por supuesto que en el caso de cierre o intervención de una institución, la ley lo establece con claridad, es el ministro de Salud Pública y es el presidente de Salud Pública de la República los que firman el decreto que tiene que establecer en qué condiciones se interviene, quiénes son los interventores y durante cuánto tiempo. Todo eso no se sabe, pero además el insumo fundamental que debería determinar si en este caso Casa de Galicia se interviene o no se interviene, es el informe de los 2 veedores que trabajaron en Casa de Galicia. El informe está. Lo que hizo el ministro cuando reclamamos esos informes, nos lo comunica el anterior presidente de la Junta Nacional de Salud, González Machado, el actual es el contador Alberto Yagoda, es que el ministro de Salud Pública decidió que esos informes eran confidenciales. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué los informes eran confidenciales? Y la segunda pregunta es, ¿se basó en esos informes el ministro de Salud Pública para decretar la intervención? Y la tercera, si eso es así, ¿por qué no se comunicó previamente a la JUNASA? Porque ese es el camino. Lo fue durante todo este tiempo. A ver si entonces si entiendo bien el puzzle. Primera cosa y principal, porque yo te iba a proponer como juego, déjame ser el ministro de Salud, déjame ser el presidente de la República y decirte, mirá, Jorge, todo bien con lo que decís, pero quien toma la decisión de intervenir soy yo, y quien tiene el derecho a tomar esa decisión soy yo. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Sí, claro. Lo que vos decís es, pero si estás tomando la decisión en base a un informe, dalo a conocer. Exacto. Eso es lo que estás diciendo. Entonces, mira que te sigo, porque además no solo te estoy escuchando ahora, sino que te he escuchado en otros lados. Entonces la madre del borrego parecería estar en ese asunto. Exacto. ¿Acaso, lo pregunto, Jorge, desde la ignorancia, pero también desde el sentido común, ¿acaso el Poder Ejecutivo no lo está dando a conocer porque tiene ese derecho, digamos, y porque de pronto dice, no, lo que pasa que tiene que ser austero el uso de la información o francamente secreto por determinados asuntos vinculados al funcionamiento del Estado? No, digamos, ¿no tiene ese derecho el Poder Ejecutivo a no darlo a conocer? Una cosa es el derecho, otra cosa es el derecho que tenga desde el punto de vista de decisión política y otra es la ley. A mí me enseñaron de chiquito, entre otras cosas, aquella famosa frase de Artigas, la importancia de la ley sobre las veleidades de los seres humanos, ¿verdad? De la gente. No es así tal cual
la frase, cuán oprobiosa es la voluntad de las personas y tan veleidosa sobre la ley. Entonces, aquí lo que nosotros decimos es, hay una ley que establece que la Junta Nacional de Salud es el organismo rector del sistema y por lo tanto debe conocer los informes. Si después, es más, te pongo un ejemplo. Sí. Hay que firmar un compromiso de confidencialidad, porque a mí también me preocupa, ¿eh? A mí también me preocupó. A ver, a mí me preocupó mucho cómo se iban a manejar esa información ante posibles filtraciones. Yo propuse, sin problema, que se cree, se firme un compromiso de confidencialidad. Y ese compromiso de confidencialidad, si es roto, quien lo rompe deberá pagar las consecuencias. Ahora, de cualquier manera, Alejandro, fue mucho más el mal. Yo diría, se preparó el camino políticamente de la intervención de Casa Galicia en hace una semana y media. ¿Por qué? Porque desde hace una semana y media, el ministro de Salud Pública, un día sí y otro también, salía a tirar datos de Casa de Galicia, a decir que debía esto, que no tenía aquello, que le faltaba lo otro. ¿Está bien? Es decir, fue mellando la confianza y la credibilidad sobre la dirección de Casa de Galicia. Después, si tienen algún problema personal el presidente de Casa de Galicia y el ministro de Salud Pública, yo diría que, como se resuelven algunas veces las cosas, se junten a las 11 de la noche en la cancha de Mar de Fondo, sin luz, y lo resuelvan. Pero de ninguna manera se puede poner de rehén a una institución que tiene 42.000 afiliados y que está en una situación complicada en cuanto a más de 3.500 trabajadores. Entonces, nosotros hacemos responsables directos al ministro por esta situación. Y hay un detalle no menor que tú señalaste, y quiero entonces terminar diciéndote en esta parte, tenés razón en la afirmación. Esta es la madre del borrego. Nosotros solo reclamamos desde hace una semana y media conocer los informes, nada más. Y si los informes dirían que Casa Galicia debería ser intervenida, los primeros que pediríamos la intervención de Casa Galicia seríamos los trabajadores. Bueno, acá me parece que llegaste a algo que yo tenía anotado preguntarte, y es porque esta mirada tan explícitamente crítica que la Federación Uruguaya de Salud en general, vos en particular, están teniendo a propósito de la acción del ministro de Salud primero, y ahora todo lo indica, el Poder Ejecutivo después, da la impresión, o puede dar la impresión, de que ustedes entienden que bajo ninguna circunstancia y en ninguna condición la intervención no debe llevarse a cabo. Entonces, la lógica pregunta era, está bien, Jorge, a mí me parece sensato lo que decís, pará, tenemos que conocer lo que dice el informe. Y supongamos que el informe arde fuego, que realmente se han hecho, estoy grosereando, no tengo la más pálida idea, como te imaginás, los más increíbles desatinos a la hora de administrar la Casa de Galicia, además, como todos sabemos, con prestaciones que el público otorga a esa institución, pero que son prestaciones que en buena medida nos pertenecen a todos, porque formamos todo parte del sistema, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, supongamos que se hayan cometido los más increíbles desatinos, desaciertos, algunos de burrés y algunos de trigo poco limpio, para que todo el mundo lo entienda. Sí, sí. ¿Qué? ¿Me vas a decir que la FUS se va a encolumnar detrás de Casa de Galicia? Decir, no le intervengan. Al revés. Nosotros hemos solicitado la intervención de muchas instituciones. Te voy a poner un ejemplo para que sea bien gráfico. En el año 2005, apenas ingresado el gobierno del Frente Amplio, o ponele capaz que 2006,
María Julia Muñoz, ministra de Salud Pública, la situación del CASMU era penosa, los trabajadores no cobraban los salarios, y nosotros planteamos la intervención del CASMU, a sabiendas de que eso era una mochila muy fuerte para un gobierno de izquierda, porque los que habían intervenido antes el CASMU había sido la dictadura. Te pongo otro ejemplo. Gobierno de Mujica, ministra de Salud Pública, doctora Susana Muñiz, juntamos 56.000 firmas en todo el país reclamando la mejora de las condiciones de atención en el Sistema Nacional Integrado de Salud, tiempo de espera, valor de ticket y órdenes, valor de estudios y de medicamentos. Todo eso se recolectó en 56.000 firmas. Es decir, no hay ninguna cuestión. Nosotros venimos del proceso en donde fueron intervenidas y luego, en algunos casos, clausuradas directamente, 8 instituciones en el gobierno de Jorge Valle. Y en aquel momento se firmó un acuerdo del 4 de abril del 2001 que permitió salvar 2.000 puestos de trabajo no médicos. Entonces, por ese acuerdo. Clarísimo, clarísimo. Por lo tanto, no, la cuestión de la intervención no nos asusta, no nos tiembla la mano. La cuestión de vuelta viene a ser, ¿por qué? Si vos tenés un informe que sería tan malo, no lo das a conocer. Bueno, pará. ¿No transparentás la situación? Esa pregunta que haces, honestamente quiero decirte que es de clarísimo sentido común. Es más, podrías lograr con ese informe que el gobierno y el sindicato estén aliados en una acción, ¿verdad? Exacto. Es decir, que ambos estén de acuerdo que es, más allá de las históricas y naturales diferencias, que los dos estén de acuerdo en hacer algo. El gobierno no lo da a conocer, ¿no es cierto? La pregunta es, vos tenés mucha experiencia, ¿cuál es tu hipótesis? Tiene que haber una razón y tiene que haber una hipótesis que vos manejes de por qué el gobierno, por qué el Ministerio de Salud no da a conocer ese informe. Primero te quiero decir que es muy extraño todo esto, porque con el ministro Salinas hemos tenido diálogo durante meses, durante toda la pandemia. No se ha enterado nadie. Algunos se están enterando, compañeros míos de dirección, por esta nota. Porque cuando había que hablar, faltaban vacunas acá, faltaban allá qué pasaba con el tapabocas, allá qué pasaba con el material descartable para la atención de la población. Nosotros eso íbamos y lo conversábamos, no hacíamos una telenovela turca por cada problema. Quien resolvió cortar el diálogo fue el ministro. Se ve que ahora los trabajadores de la salud no son importantes porque él además tiene un discurso triunfalista que yo no lo compraría por nada, sobre como que la pandemia se terminó. Y la pandemia no se terminó. Se siguen muriendo uruguayos de pandemia, siguen estando en el CTI, siguen habiendo test permanentemente. Entonces, es una actitud que no comprendemos porque no se condice, además, incluso con la relación que tenemos con las principales autoridades del país. Puedo tener enormes diferencias con el presidente de la República en cuanto a visiones desde el punto de vista ideológico. Lo que yo no te puedo decir es que cada vez que le hemos solicitado conversar, hemos conversado. Y lo mismo el secretario de la Presidencia. Por lo tanto, y también el ministro de Salud Pública, de Trabajo o el subsecretario. Y este no es un tema que nosotros estemos politizando. Lo está politizando el gobierno, perdóname, lo está politizando el ministro que tuvo que pedirle a su jefe político que le salga a cuidar las espaldas y por eso salió Manini Ríos con las botas bien calzadas, como corresponde
a un hombre que tuvo la jerarquía que tuvo desde el punto de vista castrense a anunciar él la intervención de Casa Galicia. Eso no se vio nunca en la historia del Uruguay, nunca. Y eso es lo que a nosotros más nos preocupa. Por eso decimos que hay una situación en la cual la Junta Nacional de Salud ha quedado por el camino, totalmente por el camino. Quien anuncia, incluso cuando todavía tal vez la tinta de la pluma del presidente de la República estaba fresca en la firma de la intervención, fue un senador de la República que en este caso tiene nombre y apellido, es Guido Manini Río, y es el jefe político del ministro. ¿Sobre cuáles son los objetivos de fondo? Yo puedo pensar algunas cosas. Prefiero reservármelas, si tú me disculparás. No quiero generar más maniobras distractivas de las que se han hecho hasta ahora sobre el tema. Lo que sí yo digo, que el ministro Salinas, si quiere empezar a recomponer un camino, tendría que enviar él una nota ahora a la Federación Uruguaya de la Salud, donde invite a los trabajadores no médicos, la Federación Uruguaya de Salud y los trabajadores no médicos en la Asociación de Funcionarios de Casa Galicia, que ahora a las 12 del día tienen asamblea y van a tomar medidas de lucha en esa asamblea, a una reunión. Hará lo mismo con los médicos, pero los médicos que hagan el planteo que quieran. No, en este caso no jugamos juntos. Pero que nos venga, se siente y nos diga, miren muchachos, el camino es por acá. Y tal vez estemos de acuerdo con el camino, porque a nosotros no nos votan para generar conflictos, nos votan para resolver problemas. Tan equivocados aquellos que piensan que los dirigentes sindicales, y sobre todo algunos que tenemos ya bastantes años, somos aspirantes a Che Guevara. No, no, no. Somos aspirantes a resolver problemas. Y este problema lo generó el ministro de Salud Pública. Por lo tanto, es él el que lo tiene que resolver. Te libero porque tengo entendido que hay una asamblea en Casa de Galicia y seguramente tenés que estar allí. Y creo que además sobre la tarde va a haber una conferencia de prensa, pero casi una cápsula última, porque no sé cómo funciona. La JUNASA no puede dar a conocer ese informe que ustedes reclaman por sí misma, no puede darlo a conocer. Nosotros la semana pasada le enviamos una carta al presidente de la JUNASA, al contador Alberto Yagoda, y él mismo nos contestó que hoy iba a convocar la JUNASA. Hoy a las 15:30 hay Junta Nacional de Salud. Bien. Y allí nosotros pediremos, ya in extremis casi, los informes, y particularmente el informe sobre Casa de Galicia. Por lo tanto, ahora, ¿qué puede pasar? No lo sé. No lo sé. Porque después de todo esto que ha pasado, yo qué sé, capaz que la JUNASA la termina presidiendo el ratón Mickey. No tengo ni idea. Yo por las dudas, querido Alejandro, voy a ir a esa reunión de canillera y con zapatos con tapones de aluminio. ¿Quiénes integran la JUNASA? Recuérdamelo. Tiene la mayoría el Poder Ejecutivo a través del BPS, a través del Ministerio de Economía y a través del Ministerio de Salud Pública, y hoy concurre como invitado ACE. Lo integran 2 representantes de las instituciones, lo integra quien habla por los trabajadores no médicos y lo integran los trabajadores médicos. Entonces vos como integrante de la JUNASA deberías conocer el informe. Bueno, eso es el tema que hace 1 semana y media estamos reclamando. No teníamos que haber llegado a esta situación. Era simplemente dar a conocer el informe. Entonces, la cuestión es que algo, como vos me preguntaste, algo hay. A ver, algo hay, ¿no?
Si vos mismo, una cosa que es lógica, ¿por qué no lo conocen los integrantes de la JUNASA? Y algo hay. ¿Por qué el ministro prefirió el camino de la confrontación? Y algo hay. ¿Por qué el ministro sale a confundir a la opinión pública con números y cifras que no han pasado por la discusión de la JUNASA? Y algo hay. Algo hay. Y a ver, y para terminar, ahora, hay algo, vos tenés una hipótesis acerca de ese algo, pero te querés reservar la hipótesis para no distraer el centro y el eje de la discusión. ¿Está bien? Está bien, porque primero tenemos que conocer durante cuánto tiempo va a durar la intervención, quiénes van a ser los interventores y cuáles son los objetivos de la intervención. En todo Pero caso, eso tiene que... Sí. Para terminar, porque en estas cosas, y siendo fiel al principio del que te hablé en el arranque de la charla, los ciudadanos uruguayos que atienden su salud en Casa de Galicia, sin intervención, no correrán riesgo la misma. Y los trabajadores que trabajan en Casa de Galicia, médicos y no médicos, no corren en riesgo sus fuentes laborales. Nosotros hacemos responsables al ministro de Salud Pública, doctor Daniel Salinas, por la atención de la población y por los puestos de trabajo. Porque él es el que ha intervenido Casa de Galicia, ocultando la información a la Junta Nacional de Salud. Esa es la realidad. Le guste a quien le guste y a quien no le guste también. Por eso te digo que a las 3:30 de la JUNASA no sabemos con qué nos vamos a encontrar y de vuelta, por las dudas, iremos con las canilleras puestas porque no creo que sea una reunión tipo esa de tomar el té. Bueno, en todo caso, con ese resultado de la reunión se generará una vigente y necesaria y buena excusa para seguir conversando. ¿De acuerdo, Jorge? Cómo no, Alejandro, y para mí siempre es un placer conversar contigo y te agradezco estar en tu prestigioso programa y haber estado en contacto con tu audiencia.